Esta actividad es en colaboración de la NAME con la Asociación de la Facultad de Ingeniería, tanto para estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil como funcionarios de acá de la NAME. Para recordarles, en la mañana no lo dije, las salidas de emergencia están por la parte trasera, en caso de emergencia. Y bueno, agradecerle a los colaboradores de AMCO, que son los instructores quienes van a dar la charla, Daniela Rojas y Carlos Barquero. Mi nombre es Fernanda Cortés, soy gestora de calidad de acá de la NAME. Entonces vamos a ver la presentación y cualquier duda que tengan sería al final de la presentación, y muchas gracias por haber asistido. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecerles la asistencia, ¿verdad? Sabemos que es una actividad voluntaria, entonces agradecerles el hecho que estén por acá. Entonces vamos a hacer como un panorama general de qué es la salud y la seguridad ocupacional enfocado en la industria de construcción. Digo general porque bueno, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Que si uno quisiera ahondar mucho, pues le da para hacer casi que todo un curso de esto. A manera de introducción, es algo, bueno, un tema que ustedes tal vez manejan un poco más. La construcción es un sector sumamente estratégico para la economía del país, ¿verdad? Es un vehículo de inversión, tanto para la parte privada como para la parte pública. Genera infraestructura fundamental para procesos de crecimiento y de desarrollo. Por ejemplo, vivienda, hospitales, puentes, carreteras, todo lo que uno se le pueda ocurrir en cuanto a infraestructura. Y hay un dato por ahí en el Colegio de Ingenieros que el alcance en el año 2017 fue de casi 7 millones de metros cuadrados construidos. Entonces es una actividad pues con bastante influencia para el país. Ahora, específicamente la parte de salud ocupacional. ¿Qué entienden algunos de ustedes o alguien que tratemos de construir esto como en conjunto? ¿Qué se entiende así a primera entrada por salud ocupacional? ¿Alguien que quiera aportar algo? No tengan miedo, cualquier comentario es válido. Ni idea. Yeah. Ok, bueno. La salud ocupacional es una actividad, disciplina o profesión que es eminentemente multidisciplinaria, dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. ¿Cómo se hace? Mediante una prevención y un control tanto de enfermedades como de accidentes. Entonces, en esto es importante recalcar que es una actividad totalmente multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, los profesionales en seguridad ocupacional no son los únicos responsables de una industria o de una empresa o de un proyecto en tratar de asegurar que estas condiciones se cumplan para la protección de la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchas veces dependemos de profesiones como la de ustedes, como de ingenieros civiles, ingenieros en producción, departamentos de mantenimiento, para una serie de correcciones o mejoras en los procesos que se deberían estar realizando. Ahora, la disciplina o la profesión tiene dos grandes ejes, por así decirlo, que se enfoca en la parte de control de enfermedades y la parte de control de accidentes. Entonces mucha gente piensa, o lo primero que piensa cuando le hablan de salud y seguridad ocupacional es en la parte únicamente de accidentes. Sin embargo, hay una parte muy importante que es la parte de salud y control de enfermedades que se pueden dar por exposiciones ocupacionales en todos los centros de trabajo, incluido por supuesto la construcción. Entonces, por ejemplo, algún trabajador, tal vez un poco pensando en el sector informal, ¿verdad? Alguien que construye casas por cuenta propia, tal vez respira polvo de cemento durante 25, 30 años y a final de su vida productiva, digamos 50, 60 años, aparece
por ejemplo, con una enfermedad respiratoria o algún cáncer de pulmón. Entonces, muchas veces se pierde como esa relación de que realmente esa enfermedad o esa lesión está relacionada directamente con su profesión o su trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno de los principales factores de la salud ocupacional es por medio de la prevención. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Siempre que se dé una prevención en el lugar de trabajo, o sea, anticiparnos a que algo suceda. Salud ocupacional y construcción. Entonces, ¿por qué es importante este tema propiamente en lo que es la industria de la construcción? Porque construcción ciertamente tiene las tasas más altas de accidentes laborales. Entonces, ¿por qué? Primero, bueno, porque hay una relación de que es muchísima gente la que trabaja en construcción, ¿verdad? Tanto, como les decía antes, en nivel formal como en el nivel informal. ¿Y por qué cuáles son las tres causas más comunes, por así decirlo? Condiciones inseguras, actos inseguros y la falta de equipos de protección personal. Entonces, para ilustrar un poco la diferencia entre estos, una condición insegura es algo que me ofrece el centro de trabajo de manera errónea, digamos, o que no es la óptima. Por ejemplo, ¿qué puede ser una condición insegura? Que en un proyecto de construcción, por ejemplo, se utilice alguna escalera remendada, por ejemplo, o un andamio que es hechizo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso es una condición insegura que me puede hacer a mí tener un accidente en el centro de trabajo. Ahora, un acto inseguro, más bien por el contrario, es algo que la persona o que uno realiza de manera insegura, exponiendo su integridad, que lo puede llevar a tener un accidente. Por ejemplo, no sé, ingresar a algún lugar donde está prohibido, tirarse de algún lugar, brincarse alguna zanja, alguna abertura, cualquier situación que yo mismo haga que me pueda exponer. Y la falta de equipos de protección personal, que ahora un poco más adelante vamos a ahondar un poco en esto, es específicamente en cuanto a los equipos de protección para mí, para la cabeza, para los ojos, las manos. Entonces, ¿cómo anda la accidentabilidad en el sector? Según los datos del Consejo de Salud Ocupacional, para el año 2015 y el año 2016, el sector de construcción es el que lidera la estadística en accidentes por actividad económica. Entonces, construcción tiene el mayor número de accidentes comparado, digamos, con servicios o con industria o agricultura y ganadería. O sea, es el sector más accidentado de la economía nacional. ¿Cuál es el grupo poblacional más afectado? Bueno, evidentemente el que es más grueso también en el desarrollo de las labores de construcción, que por lo general son hombres entre 20 y 30 años, ¿verdad? Que es muy característico del sector. Si uno entra pues, a un proyecto de construcción, puede encontrar que la mitad o tal vez más de las personas que trabajan ahí se encuentran en este grupo poblacional. ¿Cuál es el tema? Que es una edad productiva totalmente. Entonces, es la gente que está en este grupo de edad la que tal vez mayor puede aportar a una obra o algún proyecto de construcción, por lo que tenerlos lesionados o enfermos o incapacitados pues afecta seriamente la productividad misma del proyecto. El tema, por lo general, bueno, estas personas son jefes de hogar y le dan sustento a sus familias. Niños, esposas, ¿verdad? Todo lo que significa ser un jefe de hogar. Entonces, con cada accidente, con cada lesión, con cada incapacidad, tenemos un efecto social que es como un efecto de bola de nieve. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez en la construcción sí es cierto, el que tuvo el accidente fue el trabajador de nosotros, pero lo empieza a sufrir también su pareja, lo empiezan a sufrir sus hijos, ¿verdad? Cuando falta el dinero en el hogar, hablando, digamos, de una incapacidad sencilla. Si es un accidente grave y la persona queda lisiada o discapacitada por el resto de su vida, el problema, ¿verdad?, evidentemente va a ser mucho mayor, porque es una persona que no va a poder volver a trabajar en lo que sabe hacer, que es construir, ¿verdad?
Las principales formas de accidente, según las actividades económicas, entonces enfocándonos igual solamente en construcción, tenemos que el mayor número de accidentes se da por golpes, cortes, por objetos o por herramientas. Y nuevamente muy característico del sector, ¿verdad? Lo que es el uso de herramientas para la construcción, lo que son esmeriles, taladros, mazos, martillos, ¿verdad? Cualquier herramienta manual es capaz de generar alguna lesión importante. Sierras, serruchos, en realidad cualquier cosa nos puede generar lesión como esta, ¿verdad? Estos son cortes que a la vista impresionan, pero bueno, tanto Daniela como yo que hemos estado ya un poco esto, impresiona más verlo en vivo, ¿verdad? Cuando llega el trabajador a reportarle que me corté un poco y salen con algo así, ¿verdad? Entonces, Y tal vez ahí hacer un aporte. Ustedes como futuros ingenieros no están exentos a que les toque ver este tipo de casos y tienen que estar preparados. Entonces, ¿para qué es la salud ocupacional? Y ahí vamos a irlo retomando poco a poco para prevenir que esto se dé. Y esto puede ser un caso sencillo. ¿Qué tal si nos enfrentáramos a un accidente que sea una muerte? Entonces, ¿qué reacciones vamos a tener? Es ahí donde tenemos que hacer un poco de conciencia y realmente irnos a fondo en el tema y ver lo que vamos a hablar ahora un poquito y tomarnos, digamos, ponernos la camisa de la responsabilidad y pensar en cuánto sufren las familias cuando pasa un accidente. ahora, como decía la compañera, bueno, situaciones así impactan, ¿verdad? Evidentemente, pero lamentablemente es, digamos que el día a día de un proyecto de construcción, pero es precisamente lo que toda esta disciplina quiere venir a reducir al máximo, porque eso es como, digamos, el secreto, por así decirlo. Instalar un sistema de seguridad no va a hacer que nunca pase nada, sino que la idea es reducir ese riesgo a un nivel tolerable para que se pueda manejar y se pueda minimizar sobre todo. Sobreesfuerzos es la segunda causa, ¿verdad? Entonces todos, yo creo que ustedes que ya están en el área también de construcción, hemos visto algún peón, algún operario jalando sacos de cemento, 1 o 2 o hasta 3, ¿verdad? Porque son muy fuertes o porque ellos sí se lo aguantan o por cualquier cosa. Lo que pasa es que esto igual presenta situaciones a nivel de salud que son muy serias. ¿Como cuáles? Como lesiones de espalda, lumbalgias, sobrecargas musculares, que son una de las principales motivos de incapacidad por ausentismo laboral en todos los sectores productivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, esta persona a veces o él voluntariamente se expone a eso, o más bien el superior lo expone a eso, ¿verdad? Llámese el encargado, llámese el maestro de obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces con lo que nos hemos encontrado es que es por la precisa de descargar, por ejemplo, en este caso la tarima. Lo que pasa es que puede ser que lo haga solo, pero al final del día entonces más bien puede que termine lesionado y una incapacidad por un dolor de espalda lo va a sacar por lo menos unos 15 días de su trabajo. Entonces, a final de cuentas, más bien el proceso duró más porque ya perdimos la fuerza laboral de una persona que no tenemos durante 15 días. Las caídas a distinto nivel, ¿verdad? Son caídas en las que una persona cae de un nivel a otro, llámese de una escalera, un andamio, un entrepiso, ¿verdad? Cualquier elemento en el que se pueda caer. Entonces, para eso tenemos, para ejemplificarlo, un pequeño video.
Ok, bueno, tenemos ahí un ejemplo de lo que es una caída de distinto nivel. Entonces, cuando algo así pasa en un proyecto, siempre, bueno, el sistema de gestión de seguridad, cuando se enrole en una empresa que lo tenga, les va a pedir hacer en colaboración con los encargados de salud ocupacional una investigación sobre el accidente. En el mejor de los casos queda hasta ahí. En el peor de los casos, si hay una muerte de por medio, esa investigación la va a pedir las autoridades, ¿verdad? Sea Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Entonces, en un caso como ese, ¿qué logran identificar ustedes de por qué pudo pasar, digamos, un accidente como ese? Negligencia, ajá. Ok, el andamio, ajá, está suelto. ¿Qué más ven por ahí? ¿Alguien dijo algo por ahí? Ajá, exactamente. Entonces sí, hay varias cosas. Bueno, primero, se ve, digamos, a simple vista que pareciera ser como una entrada de un parqueo, ¿verdad? Eso por lo general tiene un desnivel. También, bueno, vemos que es un andamio con ruedas, ¿verdad? No con patas, como se le dice popularmente. Y como dice el compañero, igual, entonces tal vez no les dio la altura, entonces a alguien se le ocurrió elevarse más poniendo una escalera sobre el andamio. Entonces, como el ejemplo que poníamos en la mañana, igual, tal vez esto lo hicieron porque precisaba entregar la pared, ¿verdad? El repello o cualquier cosa. Pero al no hacer una planificación previa adecuada, entonces ya tenemos dos faltantes, que es la pared, igual no se entregó, ¿verdad? Y la persona que en este caso parece que le fue bien porque salió caminando, digamos, ¿verdad? En el peor de los casos queda sin trabajo y sin la persona. Después, en cuanto a las muertes, es algo que, pues, digamos que aunque sea duro de digerir, pero va en aumento en el sector. En construcción para el año 2016, que son los últimos datos reportados y publicados por el Consejo, tenemos 19 muertes reportadas. 19 muertes reportadas, que entonces es importante que estas son condiciones que realmente se reportan, porque siempre sigue habiendo mucha como informalidad en el sector, ¿verdad? Entonces, si por allá alguien construyendo una casa, algo le pasó y murió, es algo que, o sea, no hay registros, no hay nada. Entonces, muy importante, este tema de salud y seguridad en construcción es algo que no discrimina en puestos, ni en jerarquía, ni en, ¿verdad? En nada. O sea, no es que un accidente solo lo va a tener el peón de construcción que tenemos haciendo mezcla o el operario que está pegando tuberías. Yo creo que todos nos acordamos de un accidente hace poco en Santana, donde murió una ingeniera, maestro de obras y un peón, ¿verdad? Entonces, esto, digamos que es crudo, pero nos llega a poner en evidencia que realmente desde el momento en que ustedes o nosotros entramos a un proyecto de construcción, estamos expuestos a cualquier tipo de peligro, igual que los peones, igual que los operarios, igual que todos. Entonces, para estar entendidos en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros pues, nos ha pasado muchísimo. Siempre el proyecto en cuanto a seguridad está bien, hasta el día que llega el dueño de la empresa a darse una vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él no aplica el casco, para él no aplican los zapatos de seguridad, para él no aplican las escaleras. Entonces son temas, ¿verdad? Que obviamente si la condición de riesgo está ahí, va a estar ahí para todos. También, bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Una muerte, como hablábamos ahora, de una caída de distinto nivel. Y un trabajador que por un golpe tuvo una hemorragia interna y falleció. ¿Cuáles son las consecuencias para esto? Digamos, enfocadas a la parte de construcción y a la parte de manejo de un proyecto. Tenemos una pérdida muy grande por ausentismo laboral. Entonces, esa reposición de personal cuesta dinero y afecta, digamos, el presupuesto de la obra. Se genera un mal ambiente laboral. Entonces, en un proyecto donde hay muchísimos accidentes, ustedes van a encontrar que la parte operativa va a estar siempre como un poco a la defensiva, ¿verdad? Porque van a creer que no tienen las condiciones adecuadas para realizar el trabajo, que es muy delicado.
como les decía ahora, atrasos en la obra, ¿verdad? Entonces, si algo urge y se hace con precisa, más bien eso puede afectar de que más bien se atrase todavía más al no hacer una buena planificación. Multas o sanciones. Entonces, ahorita estamos muy expuestos a lo que son revisiones, inspecciones de parte de autoridades como el INS, como el Ministerio de Trabajo, municipalidades que pueden inclusive clausurar un proyecto si estas condiciones no se cumplen. Y también, bueno, un aumento de costos. Entonces, ¿cuánto cuesta reponer un trabajador accidentado, verdad? De ahí cuesta buscarlo, cuesta capacitarlo. En construcción se da mucho de que cuando se contrata a alguien, tal vez llegó 3 días y después no supimos más si volvió o no volvió, ¿verdad? Entonces, todo eso cuesta mucho dinero. En cuanto a medidas de control, tenemos siempre tres medidas que se pueden tomar, que se dividen en las medidas en la fuente, en el medio y en el receptor. Entonces, si mi medida de peligro o la condición de riesgo es un perro bravo, como en este caso, ¿verdad? Una medida de control que yo puedo tomar en la fuente es ponerle o enjaularlo o amarrar el perro, por así decirlo. En el medio, lo que podría hacer entonces es poner una pared entre el perro y donde estoy yo para evitar que él se acerque o me pueda atacar. Y últimamente en el receptor, que sería yo, por medio de un traje especial antimordidas, digamos, de perros, que lo que hacen es protegerme. Entonces, ¿cuál es la idea siempre? La idea siempre es trabajar desde la fuente. ¿Por qué? Porque las otras se empiezan a tornar más incómodas, sobre todo cuando se llega al equipo de protección que tiene que usar el trabajador. Ahora, la diferencia entre riesgo y peligro. La parte de seguridad siempre trabajamos en disminuir el riesgo o controlar el riesgo. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad, ¿verdad?, de que algo suceda. Y un peligro siempre es inherente a la sustancia o a la condición. Entonces, poníamos el ejemplo en la mañana de que, bueno, en este caso, el peligro es la bravura, digamos, del perro. El peligro va a estar ahí y prácticamente no se puede gestionar, ¿verdad? Si el perro es bravo y esa es su condición. Lo que podemos gestionar es el riesgo. Entonces, si yo encierro el perro, va a seguir siendo bravo, pero el riesgo que yo tengo de que me pase algo está disminuido por la condición que tomé, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la diferencia para ejemplificar de que hay que trabajar sobre los riesgos. En cuanto a las medidas de control, tenemos 5 que por lo general son las que tomamos nosotros, siempre pensando primero en una eliminación. ¿Qué es una eliminación? Es agarrar el riesgo o el peligro que yo tengo y tratar de quitarlo del todo. Es lo más efectivo que se puede hacer, pero a veces también lo más complejo. Entonces, ¿por qué hacer un ejemplo de esto? Por ejemplo, un mando a distancia. Entonces, les comentaba en la mañana que nosotros en el quebrador de AMCO, allá en Río Frío, teníamos que hacer unos engrases de unos motores que estaban a 12 metros de alto. Entonces, ¿cuál fue la medida que adoptamos? Fue tomar la entrada de grasa del motor y bajarla a un nivel de piso, digamos. Entonces, el trabajador ya no tiene que subirse un andamio para engrasar el motor, sino que más bien nada más se acerca y lo engrasa ya a nivel de piso. Eso es un ejemplo, digamos, de que la condición de riesgo se eliminó para protección de los trabajadores. Sustitución, más o menos la condición que veíamos antes, ¿verdad? Manejo de cargas inadecuadas se puede sustituir por medio de ayudas mecánicas, como un carretillo, como un bajo, inclusive ponerle a este señor más personas para que le ayuden. Entonces, no es lo mismo echarse un saco al hombro o a la cabeza en este caso, que entre 2 personas vayan haciendo el mismo trabajo. Hay estudios que se han hecho, que hemos visto por ahí, de que han puesto, por ejemplo, a competir, digamos, entre comillas, a una persona haciendo esto solo o a 2 personas haciendo lo mismo, y realmente a nivel de productividad es exactamente lo mismo.
Entonces, digamos, por ahorrarse una persona no es que se vaya a ahorrar un recurso para usarlo en otro lado, ¿verdad? Sino que más bien en temas de producción es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tiene que jalar 30 sacos, al saco número 15, su velocidad, digamos, ya no va a ser la misma. Entonces, ahí es donde se pierde. Controles de ingeniería son controles que se pueden adoptar en los procesos de trabajo que ocupan de un proceso tecnológico que ayude a mitigar el riesgo. Entonces, por ejemplo, en este caso, es el corte, digamos, de concreto en seco, que genera muchísimo polvo, polvo muy peligroso que puede generar una enfermedad que se llama silicosis o cáncer de pulmón, también relacionado. Entonces ahora en el mercado venden, es como una bombita de agua, ¿verdad?, que se le adapta a la sierra y lo que hace es hacer un corte en húmedo. Entonces, por medio de un control de ingeniería, estamos haciendo que en este proceso haya una inyección de agua que elimina el factor de riesgo al que estamos exponiendo a la persona. Y controles administrativos que hacen referencia a lo que son horarios, procedimientos de trabajo, señalización, cantidad de personal, procedimientos o guías de trabajo. Entonces, esto hace referencia a cómo yo puedo gestionar un riesgo por medio de un control que sea únicamente, digamos que acomodando o gestionando adecuadamente el recurso, ¿verdad? Es otro ambiente completamente diferente y rinden hasta el doble de lo que normalmente lo hacían cuando pasaban toda la tarde, todo el día sin hacer un alto. ¿Qué se ha buscado? Si se puede poner música en un parlante, se pone, y si no es un momentito de distracción que tal vez los ingenieros en algún momento dirían, no se pueden perder 10 minutos, precisa, porque en construcción absolutamente todo precisa, aunque sobre tiempo. Se ha demostrado que este tipo de cosas nos ayudan a disminuir accidentes porque relajan músculos, bajan el estrés y son mucho más productivos. Entonces eso era como una pausa. Continuamos con la parte del equipo de protección personal. Como menciona Carlos, tenemos varias medidas en la pirámide, desde la eliminación y la última va a ser la parte de la implementación del EPP, que se llama equipo de protección personal. A nivel general, esta es como la última ramita a la que nosotros debemos llegar. ¿Por qué? Porque el equipo para nadie es un secreto que estorba. Es mucho más bonito andar las manos así que andar en las manos con guantes. Es mucho más bonito andar así que andar un casco, ¿sí? Pero si ya nosotros hicimos la identificación, se hizo un análisis de los riesgos que tenemos y definitivamente tenemos algo que no se logró controlar, se tiene que poner el equipo. Y ahí es donde tenemos que saber que el equipo de protección personal es también toda una rama y tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos ponerle a la gente un equipo marca Patito. Tenemos que garantizarnos que sea un equipo certificado, que esté probado en laboratorios y que realmente vaya a brindarle protección y seguridad a nuestros trabajadores. Tenemos el equipo de protección básico, que es el casco, el chaleco, los lentes y los zapatos. Ese es el equipo que nosotros utilizamos para entrar a cualquier construcción, ¿ok? Partiendo de ahí, de acuerdo a la actividad a la que tengan exposición o al trabajo que desarrollen, se implementan otros equipos. Por ejemplo, para soldar. No voy a soldar con los lentes normales de seguridad. No voy a soldar con el chaleco porque se me va a quemar. Entonces, ahí es donde se adoptan otras medidas y otros equipos. Protección auditiva, protección respiratoria, protección de caídas, como lo es un arnés. ¿Okay? Vamos a ver un par de ejemplos de por qué es importante utilizar equipo de protección. Now with the protection of a hard hat. Whoa. Dropping the bolt from a height of 30 feet, it will now have an impact of almost 3,000 pounds of force. 3, 2, 1. Oh! Wow, that's quite a difference. That did a lot more damage. 10 more feet. Now with a hard hat. Drop. Whoa, that was like a gunshot. We
we do have damage down here where his neck would be. Está claro, ¿verdad? A veces decimos, ay, qué pereza ponerme el casco porque es que ando el pelo recién aplanchado, se me va a marcar. Pasa, de verdad que pasa. Y si vamos por la orillita del edificio, no estamos subiéndonos y nos cae una pieza desde arriba, ¿cómo queda nuestra cabeza? Como la sandía. Bueno, y ese es el ejemplo de cómo funciona un arnés anticaídas. Esa es su función, que la persona no llegue al suelo. Por eso hay que tener tanto cuidado con la línea de vida que se le coloca y de dónde se pone el punto de anclaje. Ok, ahora un par de aspectos positivos sobre la relación entre ambas carreras o ambas disciplinas. Es el crecimiento e importancia que tiene cada vez más la profesión en todos los ámbitos de productivos, sea construcción o sea industria. Entonces, cada vez más se ve como un poco más la importancia de tener procesos que sean seguros y adecuados para la gente y para la seguridad de la misma producción. Ahora, este concepto es muy importante y eso es algo que yo creo que se ha manejado un poco mal, digamos, en algunos aspectos. Es que la salud ocupacional no compite con la producción, sino que es más bien todo lo contrario. Entonces, en muchas empresas siempre hay como una resistencia entre la parte productiva y la parte de seguridad, de que no se puede trabajar en conjunto. Entonces, más bien eso es todo lo contrario. Entre más en conjunto se pueda trabajar, las cosas van a fluir de manera más fácil, va a haber una producción mayor, mejor o más optimizada y también en un ambiente libre de accidentes o por lo menos seguro para las personas que están trabajando. Relacionado con esto, hay un concepto que se llama un concepto de calidad total, en el que indica que para que algo sea de calidad total, tiene que tener inmerso un rendimiento tanto en plazo como en costos, como en la parte de seguridad. Entonces, no ganamos mucho si logramos cumplir el plazo, logramos cumplir los costos, pero tenemos muchísimos accidentes detrás de ese proceso, porque entonces no sería un proceso de calidad como tal. Entonces siempre estas tres variables tienen que estar totalmente relacionadas para que ellas mismas puedan ir avanzando en conjunto para que haya un concepto de calidad total como tal. Hay un libro interesante que se llama Repensando la seguridad como una ventaja competitiva. Les decía a la gente de la mañana que nosotros lo tenemos en digital, se los podemos pasar por si a alguno le interesa que le llegue el correo. Que explica más o menos eso, cómo el proceso y el manejo de la parte de seguridad en una industria, en una construcción o en cualquier proceso productivo no tiene por qué ser una contrafuerza hacia la parte productiva, sino más bien ser un aliado para que la parte productiva, que es a lo que nos debemos también nosotros, pueda avanzar. Entonces, una frase del autor que dice que por ser interdependientes, la productividad, la calidad y la seguridad deben formar parte de una sola estrategia y construir una sola prioridad unificada e indisoluble. Entonces, como lo ejemplifica él, para que sea un producto enteramente de calidad, las tres cosas tienen que estar siempre de la mano y siempre muy apoyadas entre sí. Entonces, si ustedes algún día tienen que hacer cualquier trabajo, traten siempre de involucrar a la parte de seguridad desde el principio.
desde la planeación, desde el concepto de la idea. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos piden que entremos en el proceso ya una vez arrancado o cuando va por la mitad, es sumamente complicado hacer que todo camine adecuadamente, ¿verdad? Tanto para ustedes como para la parte de seguridad. Entonces, para gestionar esto, existe un sistema de gestión de la salud y seguridad ocupacional que les va a explicar un poco más a fondo Daniela. Bueno, ok, retomamos un poquitito y ya dijimos que la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que lo que busca es proteger la salud, la vida y evitar accidentes y enfermedades en nuestros trabajadores o en la gente que está en nuestro proyecto, ponémoslo así. Pues existen sistemas para el desarrollo de actividades. Uno de ellos es el sistema de gestión de calidad que se ve reflejado en la norma 9001, están otros que es la 14001, que es la parte de ambiente, y hay otro que es la 45001, que es la parte de salud ocupacional. Entonces resulta que cuando una empresa realmente quiere adoptar un sistema integrado como tal, tenemos que recordar dos cosas importantes. Nuestra empresa o nuestra actividad estrictamente necesita de capital humano para poder llevarla a cabo. De ustedes en la parte de ingeniería y de los trabajadores de campo para poder desarrollarlo. Si no, no se puede, básicamente. Y recordemos que la salud es un derecho fundamental de todas las personas. Entonces, que tenemos que tener las condiciones mínimas para poder trabajar un comedor o un lugar donde comer, agua y un lugar donde ir al baño de manera aseada y adecuada, que son cosas que a veces se nos olvidan. Cuando hablamos de un sistema de gestión de la salud ocupacional, tenemos que recordar que un sistema pues es un conjunto de etapas que nos van a llevar a conformar un proceso de mejora continua. Y el sistema de la salud ocupacional es una de esas etapas, va dentro de ellos. El objetivo de un sistema de la gestión ocupacional no es que si nosotros empezamos a desarrollar este sistema no van a haber accidentes, ni se van a dar enfermedades. Puede que sí las tengamos, pero lo que busca el sistema como tal es mejorar el bienestar, la productividad, lograr ambientes de trabajo más seguros y saludables. ¿Okay? Y sin duda necesitamos trabajar en equipo. Nosotros, sin la ayuda de ustedes en campo, no hacemos nada. Y ustedes, sin la ayuda de nosotros, probablemente les va a tocar correr y probablemente va a tocar hacer retrabajos que al final salen más caros. Entonces el trabajo en equipo es indispensable. El tomar decisiones en conjunto es la clave para lograr el éxito y evitar los accidentes. Un sistema de gestión no reduce, vamos a ver, sí reduce accidentes, pero no nos los va a eliminar del todo. Lo que busca es la prevención, el planificar todo antes de empezarlo a hacer. Y son varias etapas. La situación inicial, entonces nosotros como empresa o como consultores o como quieran trabajarlo, tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, estamos en Costa Rica. ¿Qué nos rige? ¿Qué leyes nos rigen? ¿Bajo qué estamos amparados? ¿Qué nos pide el Ministerio de Salud? ¿Qué nos pide el Ministerio de Trabajo? ¿Qué nos pide INS, por ejemplo? ¿Con qué condiciones contamos para empezar a trabajar? ¿Qué guías tenemos? ¿Qué reglamentos tenemos que seguir? Y luego ver la eficiencia y la eficacia de los recursos. Como paso número 2, para el sistema como tal de la salud ocupacional hay que hacer una política. Y lo más importante, ahí están reflejados un montón de pasos que tiene que tener una política de salud ocupacional. Lo más importante en este caso es que englobe, que abarque todos los trabajadores, todos los riesgos a los que estemos expuestos y a todas las personas que trabajen. Acá hay un ejemplo de la política de Intel. Resulta que se menciona en la historia del país que Intel es el pionero en la parte de salud ocupacional, que ellos fueron quienes demuestran que se puede trabajar con estándares muy altos de seguridad, con sistemas de salud ocupacional muy elevados y estrictos, y la productividad sube al doble, ¿sí? Entonces, únicamente vamos acá a leer
una política de las de Intel. O tal vez alguno quiera leerla para que se despierten. Componentes de Intel de Costa Rica. Está comprometida a proporcionar a sus empleados y contratistas un ambiente libre de accidentes. Aquí tocamos dos puntos muy importantes: empleados y contratistas. Ustedes van a tener contratistas en sus proyectos. Y recuerden que cuando a un trabajador se le da un horario, una indicación y una remuneración, pasan a ser nuestra responsabilidad. Entonces, si no pedimos pólizas, si no nos aseguramos de que estén realmente al día, nos los echamos al hombro con lo que pase. ¿Ok? Aquí está englobando empleados y contratistas. Todos los incidentes se pueden prevenir y por lo tanto ningún trabajo debe ser realizado de manera insegura, como un requisito de empleo. Todos los trabajadores son responsables de trabajar de manera segura, así como de reportar y resolver condiciones inseguras. La empresa, propicia y premia el mejoramiento continuo en materias de salud ocupacional. Ese es un ejemplo, básicamente. El punto 3 yo creo que es el más importante de todos y es la planificación, de lo que hemos venido hablando. El saber hacer las cosas, empezar a verificar que lo que nosotros estemos haciendo realmente se esté haciendo de una manera adecuada, de una manera correcta, el verificarlo y el actuar. Dice aquí que se deberán realizar las acciones de mejora para obtener mayores beneficios de la seguridad de los empleados. Entonces, ¿qué estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo? El cuarto punto es la implementación. Podemos desarrollar un sistema en papel hermoso, grandísimo, nos lo viene a revisar el consultor, el auditor, quien quiera, y nos vamos a ganar un 100. Y en campo lo estamos implementando. Realmente ustedes van a ir a predicar con el ejemplo. Realmente van a darse cuenta si la gente está trabajando bien, si están capacitados, si no están capacitados, si ustedes como ingenieros están comprometidos realmente con el trabajo de la gente. Si no lo estamos, de nada sirve. De nada sirve tener en papel un sistema que no se va a llevar a cabo en campo. La verificación y las acciones correctivas. Los vamos a tener como resultado de inspecciones, de listas de chequeo, de auditorías, de que cayó el Ministerio de Trabajo, de que vino el INSS a hacer una investigación, de que llegó el Ministerio de Salud, y ahí van a salir una lista. Y ahora sí, corra, porque como no nos preparamos, no preparamos la obra, no teníamos agua potable, las cabañas sanitarias estaban hasta el tope, ahí sí, corra. Y el sistema que teníamos en un papel, entonces, ¿de qué nos sirvió? Y el punto número 6, se me cayó, es la revisión por la alta dirección. Recuerden que el compromiso tiene que venir desde arriba, que tenemos que estar respaldados y apoyados, no solo para llevar las cosas a cabo, sino porque ocupamos plata para poder desarrollarlo. Entonces se tiene que involucrar a la alta gerencia desde siempre, desde el inicio de la implementación de un sistema. Y la mejora continua. Yo creo que todos, como seres humanos, cada día tenemos que levantarnos y proponernos ser mejores día con día. Igual un sistema de calidad, igual un sistema de ambiente, igual un sistema de salud ocupacional puede ser el que nosotros creamos que sea el mejor del mundo y siempre tiene cosas que mejorar. Entonces este ciclo pues, de mejora continua es bien importante que lo sigamos desarrollando. Y acá en la mañana nos hicieron la consulta, entonces lo mencionamos por acá. La semana pasada salió el lanzamiento de la norma 45001, que básicamente lo que nos dice que es la norma del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y esta sustituye a la que estaba antes, que era la 18001. Esto porque tuvo bastantes cambios y bastantes ajustes. Acá en el país, las empresas que estaban certificadas, estaban bajo la 18001. Ahora tienen que actualizar su sistema de gestión, sacudirse un poquito y ver qué es lo que viene nuevo, qué enfermedades también se han
conocido con el paso de los años en el sector y implementar esta nueva norma. No sé si alguno tiene alguna duda.